Aleluya. Dios le bendiga, mi hermano, en donde quiera que se encuentre. Vamos a orar para iniciar esta transmisión. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea con nosotros. Vamos a pedirle a Jesús que esté con nosotros, tanto aquí y allá con usted, mi hermano. Oremos, mi hermano. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y de manera, Señor, indigna venimos delante de tu presencia, inmereciendo, Señor, tus favores, inmereciendo tu misericordia, inmerecida tu gracia, Señor. Pedimos, Señor, que seas tú hablando, que seas tú en las alabanzas, que seas tú, Señor, en mi hermano que trae el mensaje. Cada uno, Señor, de los que intervenimos, Señor, en estas acciones detrás de cámaras, en los instrumentos, todos, Señor, están en tus manos. Mis hermanos que nos ven, en tus manos están. Gracias, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Perfecciona nuestra alabanza y nuestra oración. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, mi hermano, en el libro de Salmos 32. Y vamos a leerlo unidos, mi hermano. Salmo 32. Dice así la palabra de Dios, Salmo número 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera a Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mas al que espera en Jehová, dice, le rodea la misericordia. Y por su misericordia, mi hermano, estamos aquí. Por su misericordia podemos cantar, podemos leer la Biblia, podemos entonar alabanzas. Es por su misericordia. Y vamos a entonar primero este canto que dice, cuán grande es Dios. Y cántele, mi hermano. Puede cerrar sus ojos, puede levantar sus manos. Cántele a Dios, mi hermano. No cante para que lo escuchen, no cante por cantar, sino que su alabanza sea a Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está. Cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz
y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. A su nombre sea la gloria, mi hermano. Cuán grande es Dios. Vamos a entonar de sus himnarios de la Iglesia Cristo Roca de mi Salvación. El 110, por favor, mi hermano, y después de esta alabanza, mi hermano que nos trae el mensaje. Dice esta alabanza: úsame, Santo Espíritu, úsame. Amén. Úsame, Santo Espíritu, úsame, que mis manos dos ayuden, úsame. Hay un alma solitaria, necesita de tu ayuda, úsame, Santo Espíritu, úsame. Úsame,
Santo Espíritu, úsame. Ayudaré a mi prójimo, úsame. Corazones sangran hoy, el amor puede salvarlos, úsame. Santo Espíritu, úsame. Úsame, Santo Espíritu, úsame. Cual un río en el desierto, úsame. Cual fuente clara y sana, agua viva, limpia y pura, úsame. Santo Espíritu, úsame. Mis manos serán las tuyas para socorrer a otros. Mis labios estarán prontos, Señor, a hablar. Haré todo lo que pueda para socorrer al triste. Mi casa será tu casa, úsame. Mi casa será tu casa, úsame. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios les bendiga. Escucha que, amada iglesia del Señor, le invito a que abra usted sus sagradas escrituras en Hechos capítulo 17. El tema de esta mañana es el sermón de Pablo a los atenienses. Vamos a leer por el momento solamente un versículo. Es un versículo central en cuestión de lo que predica Pablo a los atenienses. Hechos capítulo 17, para leer donde usted se encuentra el versículo 23, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ore ahí donde esté y pidamos la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Dios. Invitémoslo a nuestras vidas, que sea Él que nos enseñe a pedir misericordia en estos momentos de temor y angustia. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, esta mañana de tu presencia en nuestras vidas. Gracias por este regalo tan grande que nos diste a nuestras vidas, tu palabra, Señor, porque estas testifican de ti, de nuestro Señor Jesucristo. Estas testifican de la salvación tan grande, Señor, que nos has dado para nosotros, que das libertad a todo aquel que se acerca, Señor, que te halle. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo que dirija esta enseñanza. Invitamos, Señor, invitamos a tu Espíritu Santo a nuestras vidas, que nos enseñe, Señor, que nos enseñe a suplicar misericordia, a orar, a pedir, Señor. Usa mi vida, Señor, úsame para gloria de tu santo nombre. Úsame, bendito Dios. Te ruego en el nombre de Jesús que hables al alma necesitada, triste y solitaria. Que hables también a tu iglesia, Señor, porque tu palabra es para todos y sea para edificación de tu cuerpo, tu iglesia, Señor. Que estemos preparados para tu venida. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Si usted se puso de pie por reverencia a la palabra, puede usted tomar asiento. Esta mañana, vuelvo a repetir, nos
corresponde meditar acerca de un sermón que engloba todo, tal vez de forma muy sintética, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, después de haber sido ultrajado, después de haber sufrido persecución y haber salido, ahora se encontraba en Atenas. Pablo tenía en su corazón, pues, hablar del Evangelio en todo lugar y en todo momento. Él estaba persuadido en quién había creído. Había conocido lo que iba a sufrir por causa del Evangelio. Pablo estaba en Atenas e inmediatamente ve a su alrededor la idolatría. Dice el versículo 16 del capítulo 17 de Hechos: mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo esperaba a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. ¿Usted recuerda cuántas veces ha el pueblo de Israel caído a causa de la idolatría? Cuando el celo de Dios invade el corazón de un creyente, le enardece que adoren a otras cosas que no son el verdadero Dios. Detrás de cada ídolo se encuentra un demonio, dice la palabra del Señor. Y esto ha hecho que Pablo en su interior corra ese celo de Dios, ese ardor por ver que adoran a alguien que no merece ser adorado. E inmediatamente ve también a una sociedad entregada a idolatría, entregada a su pasión de su mente, a las figuraciones con las cuales han creado ídolos. Ve usted a Atenas en la cumbre de la cultura y de la religión. A pesar de los siglos que han pasado, la sociedad humana sigue comportándose de la misma manera. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 1 que nada es nuevo debajo del sol. Y lo mismo que sucedió entonces ha sucedido aún hoy en día. La idolatría ha sido parte de la historia humana. Y vemos que los creyentes en Jesucristo debemos enardecernos en nuestro interior a causa de que no adoran al verdadero Dios. Luego vemos que Pablo, como judío, va y discute con los judíos de aquel lugar, en la sinagoga y también en la plaza. Inmediatamente cuando alguien trataba de hablar de Jesucristo en las sinagogas, era expulsado. Cuando alguien no se acata a la religión común, cuando alguien no está en lo que debería ser lo normal, inmediatamente es expulsado de donde ellos estaban. Pero también no se quedaba ahí el apóstol Pablo. Dios nos dio mandamiento a cada uno de nosotros: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pablo, si bien no lo escuchaban en las sinagogas, él iba a las plazas a hablar de Jesucristo. Él hablaba en una ciudad, le vuelvo a repetir, llena de religión y llena de filosofías. Ahí se encontró a algunos filósofos epicúreos y a los estoicos, y disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Los epicúreos, son aquellos que creían que solamente su vida correspondía a este lugar, a esta tierra, donde solamente podían vivir una vida plena basado en la satisfacción de sus deseos. El hedonismo era lo que se pregonaba dentro de esta filosofía. El tener una vida terrenal vasta, en donde eso fuera limitante, ninguna especie de moral, era lo que ellos creían como bueno. Y los estoicos, por otro lado, estaban llenos de vanidad intelectual. Ellos creían que basados en su autodisciplina, basados en su propia moral, en su propia determinación,
ellos vivirían una vida plena, una vida que traería el bien a la humanidad. Estas mismas filosofías siguen aún pregonándose hoy en día. Hoy existe una libertad acerca de lo que un hombre debe de desear y alcanzar, ya sea por un lado buscar la mayor satisfacción con lo terrenal. La nueva liberalidad que se le ha mandado no tiene nada de nueva. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, se nos relata acerca de la perversión del hombre. Todo pensamiento del hombre es de continuo solamente el mal. Una y otra vez el hombre se ha destacado por su maldad. Y en esto vemos que estas filosofías, estos argumentos estructurados, solamente tratan de justificar al propio hombre. Usted sabe que solamente cerca de Cristo podrá llevar una vida de bendición para la tierra. Todas estas filosofías también vemos que corrompieron al ser humano. Los estoicos también, basados en su autodisciplina, hoy escuchamos mucho decir acerca de la autodeterminación, acerca de cómo un hombre debe de alcanzar sus metas confiando en sí mismo, siendo disciplinado por sí mismo. Nosotros como hijos de Dios sabemos que alejados de Cristo nada podemos hacer. Sin Dios en nuestras vidas no vale nada nuestra vida. Y bueno, vemos la burla de estos filósofos. Le dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? Cuando alguien habla de Cristo en las sociedades o en los lugares donde supuestamente se encuentra la alta intelectualidad, inmediatamente lo tachan del charlatán y palabrero. Y le marcan, como siempre, una nueva doctrina que trata de inmiscuir Pablo. Le dice, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo y la resurrección. Es importante que nosotros como hijos de Dios sepamos que el evangelio de Jesucristo debe de ser siempre unido a la resurrección. Sin la resurrección es vana nuestra fe. Sin la resurrección no podemos decir que nuestros pecados realmente fueron perdonados. Cuando en el Edén Eva y Adán pecaron contra Dios, Dios les dijo que ciertamente morirían. En aquel momento se perdió la comunión con Dios. Y en aquel momento se perdió la vida plena con Dios. Y en el momento que nosotros creemos también que Jesucristo fue las primicias de nuestra resurrección, también nosotros seremos resucitados. Volvemos a tener una relación con Dios, una vida delante de Dios. Y también tendremos una vida eterna, porque nuestro Señor Jesucristo se presentó así: yo soy la verdad y la vida. Y luego estos filósofos que siempre estaban atentos a escuchar cosas nuevas, inmediatamente le llevaron al Areópago. Era un lugar donde se discutían acerca de las grandes ideas que ellos conocían. Querían saber estas nuevas enseñanzas. Ellos, de acuerdo a sus filosofías, les hacía imposible creer acerca de una resurrección. Les dice en el versículo 20 a Pablo: pues atraes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Los residentes de ahí siempre querían escuchar algo nuevo. Entonces Pablo se para delante de ellos y les dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Usted puede notar a lo largo de la historia de la humanidad que todos los seres humanos han profesado una religión, aún los propios ateos, aún aquellos que no creen en nada en Dios. Su religión puede ser la ciencia, la sabiduría de este mundo. Todos
los seres humanos han profesado religión. Hay algo dentro de nosotros que implica o que trata de adorar al que nos creó. Sin embargo, la perversidad de nuestra mente y nuestro corazón hace crear imágenes, hace crear religiones, hace crear formas de adorar lo que desconocemos. Desde la Torre de Babel, uno ve que los seres humanos siempre han tratado de construir a su manera la forma de adorar lo que no conocen. Vea usted lo que dice en 1 Corintios. Capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ve usted que actualmente, de la misma forma, hoy se apelan a nuevas filosofías que tratan de alejarse de la creencia de un Dios verdadero. Pero también está por otro lado aquellos que creen en algo. Son los seres humanos seres muy supersticiosos. Aquel que está alejado de Cristo cree en ciertas reglas que ordenan su vida, en la premonición de los tiempos. Aún los que no creen en Dios creen que la sabiduría será lo que les traiga una verdadera salvación para su forma de vida, un sentido, un propósito en su vida. La sabiduría delante de Dios, de los hombres, no es nada, porque la verdadera sabiduría está cerca de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová es apartarse de mal, saber y estar conscientes que en todo momento estamos delante del Dios vivo, de un Dios santo, que un Dios que implica que todos los creyentes vivan de acuerdo a sus reglas. Vemos también que después de que el apóstol Pablo les hace este señalamiento de que son muy religiosos, la religión en un sentido del hombre tratando de buscar a su Dios o a sus dioses. Pero vemos que inmediatamente Pablo les dice: porque pasando mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Es importante, hermano, que incluso dentro de los cristianos muchas veces adoramos a un Dios no conocido. Muchas veces podemos profesar que venimos a una iglesia, que adoramos a Dios, podemos decir que somos protestantes, que somos cristianos, pero estamos muy alejados de la verdad. Usted debe de saber que Dios es un Dios real. Es un Dios que está cercano a usted, que es un Dios que le ha prometido que estaría con usted todos los días de su vida. Dios siempre ha querido que nosotros le conozcamos. El Dios no conocido no da cabida para la vida de un cristiano. Nuestro Señor Jesucristo dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que usted conozca a su Creador, que usted sepa quién es Dios, que usted viva con Dios todos los días de su vida.
Muchas veces podemos escuchar incluso con aquellos que profesan conocer a Dios, es que Dios no me contesta, es que Dios no me ama. Dice la palabra de Dios, quien no ama no conoce a Dios. Y que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Debemos de estar convencidos de que Dios nos ama. Dios a usted y a mí nos ama. Jesucristo tuvo una oración: que te conozcan a ti y al que has enviado, a nuestro Señor Jesucristo. Vemos incluso que Pablo dice que todo lo demás, todo lo que había adquirido durante su vida, todo lo terrenal, todo lo que podamos tener en este mundo, lo deberíamos de tener por basura, por el inminente conocimiento de Dios. No es un conocimiento estructurado, no es un conocimiento que se adquiere en una escuela, sino es un conocimiento de una relación personal con Dios. Y muchas veces podemos tener un altar en nuestros corazones al Dios, a un Dios no conocido. Debemos desear en nuestro corazón conocerle, estar seguros de que lo conocemos, de que nos ama. Pedirle a Dios que nos quite toda ceguera espiritual y nos enseñe a ver su amor. Nos debería de bastar con saber que un día estaremos con Él por la eternidad. Que nos ha amado tanto que dio a su Hijo unigénito para que usted sea salvo. No solamente para que sea salvo del infierno, sino para que tenga una vida eterna, una vida que está en Dios. Vemos después que el apóstol Pablo les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Por más que se construyan majestuosos palacios, mezquitas, iglesias imponentes, Dios no habita ahí. Incluso su siervo Salomón, cuando construyó su templo tan majestuoso que le instruyó, él estaba consciente que Dios no habitaba ahí. Allá en Primera de Reyes, capítulo 7, el versículo 27 y 29 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, un Dios que ni los cielos de los cielos le pueden contener. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. No hay ninguna figura humana, no hay ningún templo humano donde pueda dar cabida que Dios exista en ese lugar en toda su plenitud. Sin embargo, debe de saber que las casas de Dios que ha levantado, Dios pone su nombre ahí y Él escucha día y noche el clamor en ese lugar. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo, a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, dice Salomón, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Para nosotros como hijos de Dios sabemos que en los templos no habita Dios en toda su plenitud. Sin embargo, Dios ha dispuesto poner su nombre aquí y también ha dispuesto escuchar el clamor que se hace aquí en este lugar de día y de noche, y está atento a la oración de sus siervos que hacemos en este lugar. Ve usted también lo que les dice a continuación el apóstol Pablo. Después de haberlos clasificado como religiosos, después de haberles dicho que adoraban a un Dios al cual no conocen y que Dios no habita en todo lo que pueda hacer el ser humano, ahora también les dice que no necesita la honra de los hombres, ni es honrado
por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no necesita que usted le adore. Se goza a su Señor cuando le adora de corazón. Busca usted que sea un adorador en espíritu y en verdad, pero Dios no le necesita. Muchas veces podemos pensar que venir a la casa de Dios le hacemos un favor a Dios, pero debe de usted saber que el único beneficiado es usted. Dios no necesita ser honrado por manos humanas, como si lo necesitase, como si necesitase algo. Pues Él es quien da vida a todos y aliento a todos. Dice allá en Isaías capítulo 42, versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que en ella andan. Dios dio vida a todo ser viviente que habita en este mundo. Les quería hacer ser conscientes el apóstol Pablo a estos seres tan religiosos y tan intelectuales que deberían saber que hay un Dios que les da aliento y que es Dios el que hizo todas las cosas. Y luego dice en el versículo 26 del capítulo 17 de Hechos: y de una sangre ha hecho a todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El apóstol, le pido que también lea en Daniel capítulo 4 versículo 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en las habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Dios ha establecido un orden incluso dentro de la humanidad, aun cuando aquellos que crean que viven apartados de la soberanía de Dios deben de ser conscientes que Dios es un Dios soberano. Ustedes han notado que a través de la historia de la humanidad han existido diferentes guerras, y uno de los principales motivos es la guerra por los territorios. Cuando los seres humanos o los habitantes de un país tratan de invadir un lugar que no les corresponde, inmediatamente suscita un conflicto militar. También Dios ha estipulado un periodo de vida para todos los seres humanos. Ha determinado un tiempo para la humanidad. Todo tiene su límite. Dios es un Dios soberano. Por más que alguien que quiera sentirse alejado de Dios, vive bajo la soberanía de Dios. La soberanía de Dios radica en que usted escoja seguir a Cristo o no seguirlo. No hay otra manera. Dios le da dos caminos al ser humano: la puerta estrecha, el camino angosto o el camino hacia la perdición. Y esto está dentro de la soberanía de Dios. También dice que todos fuimos hechos de un linaje. Todos los seres humanos procedemos de una pareja. Por más que se hagan patentes teorías acerca de la creación del hombre, nosotros sabemos ciertísimamente que el origen del hombre fue en el huerto del Edén. Y con este hombre también todos fuimos pecadores. Dice en Romanos 5 que por tanto como el pecado en el mundo entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Todos somos de un mismo linaje. Todos somos pecadores. Y bueno, después el apóstol Pablo les hace y les recalca acerca de que para que busquemos a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La primera condición para buscar al Dios verdadero es creer que le hay. Y es galardonador de los que le buscan, de veras. Dios está cercano en este tiempo. Dios ha extendido su gracia. Solo basta acercarse en el nombre de Jesús y hay un libre acceso al Creador de los cielos y la tierra. Dice también el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios profetas, de vuestros propios profetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Muchas veces podemos escuchar al incrédulo decir que todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La condición para ser hecho hijo de Dios es recibir a Jesucristo, recibirlo en el corazón. Todos somos creación de Dios. Todos pertenecemos al mismo linaje, a la misma sangre, pero no todos somos hijos de Dios. Dice el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Ha notado cómo todos los seres, toda la humanidad ha hecho diferentes dioses y figuras, pero nunca han hecho una figura de Dios? Incluso han hecho figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Dios, su divinidad, no es semejante a nada de lo que existe aquí en la tierra. Todo lo que existe en esta tierra está corrompido a causa del pecado del hombre. La tierra fue maldecida por el pecado del hombre. Y vemos que le recalca el apóstol Pablo que nada podrá semejarse a la divinidad de nuestro Dios. Dice también en Romanos capítulo 1, versículo del 23 al 24, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. La idolatría trae severas consecuencias. El pueblo de Israel se le recalcó muy claramente acerca de evitar a toda costa la idolatría. Este pecado, la idolatría, trae como consecuencias más pecados. Todos los ritos paganos implicaban depravación humana. Y Dios dice que aquellos que han rechazado a Dios, aquellos que han deshonrado a Dios, Dios los iba a entregar a pasiones vergonzosas. Hoy la humanidad vive llena de malicia y de pecado. ¿Por qué? Porque no creyeron en Dios, porque se apartó la humanidad de buscar a un Dios todopoderoso. Y ahora vemos en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan. Dios les había dicho a todos los hombres que eran religiosos, a todos los hombres que tenían un Dios no conocido, a todos los hombres que habían hecho imágenes, que habían corrompido su propio cuerpo, a todos los hombres que habían estado lejos de Dios, a todos aquellos que habían extraviado bajo razones humanas, que Dios en este momento, después de que viniera nuestro Señor Jesucristo, encomienda a todos los hombres que se arrepientan. Arrepentirse es cambiar de dirección. Dice la palabra de Dios: quien confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Un arrepentimiento genuino es lo que requiere nuestro Dios. Un arrepentimiento que implique alejarnos de toda inmundicia y de todo pecado y querer que Dios realmente cambie nuestro ser y cambie nuestro sentir. Vea usted lo que dice en Lucas capítulo 24. Después de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la Escritura en el Antiguo Testamento testificaba acerca de un Salvador. Veía por un lado la depravación humana, veía por un lado que el pensamiento del hombre era de continuo en mal y que solamente a Dios le pertenecía la salvación, que todo pecado requería una paga y esta paga la hizo nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón nosotros como hijos de Dios siempre presentamos el Evangelio como el apóstol Pablo, que a pesar de lo religioso que puedan ser, que a pesar de lo idólatras que puedan ser, Dios manda a estos hombres que se arrepientan, que vuelvan de sus malos caminos. Dice el versículo 46 y 47, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento es vital en el evangelio del cristiano. No se trata de aceptar a Cristo y vivir una vida de pecado. Es cierto, vivimos en gracia. Vivimos en un momento en que podemos acercarnos en cualquier momento a Dios. Ese es el propósito de la cruz de Cristo, que en todo momento todos los hombres puedan acercarse a Dios. Pero esto no implica vivir una vida llena de inmundicia, sino cambiar de dirección, dejar la idolatría, dejar la religión, dejar todo aquello que impida tener una comunión con Dios, dejar la incredulidad y saber que hay un Dios que quiere que usted le conozca. Después el apóstol Pablo continúa diciendo: por cuanto, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Muchas veces queremos escuchar palabras agradables a nuestras vidas. Palabras que nos traigan, pues que nos saquen de nuestros malos pensamientos, que nos tratan confort, que nos traigan fortaleza, pero también debe de ser necesario en nuestras vidas ser conscientes que un día Dios nos traerá a cuentas de todo lo que hicimos y todo lo que hemos hecho. Vea usted lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 11 y 13. Capítulo 20, perdón. 11 en 13. En esta visión del vidente de Pasmos dice
capítulo 20, versículo 11 al 13. Y vi un gran trono blanco al cual en el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Después de decirles al apóstol Pablo acerca de que todos debemos proceder al arrepentimiento, también les dice acerca de que Dios ha de juzgar a toda la humanidad según sus obras. No solamente bastará con las obras que hagamos, sino con la intención con la que hicimos. Toda obra de todos los seres humanos será pasada por fuego y verá si realmente tendría con propósito agradar a Dios. Después de decirle acerca del arrepentimiento y del juicio que Dios había de traer para esta humanidad, también les dijo que un hijo suyo, el Hijo de Dios Todopoderoso, iba a ser quien juzgaría toda la tierra. Este es el varón que designó para juzgar a toda la humanidad. Dice el versículo 32, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaran y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Otra parte vital del evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la resurrección. Decía el apóstol Pablo que sin la resurrección de los muertos, sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vana es nuestra fe. En vano había trabajado el apóstol Pablo si no creyera que Jesucristo vive. Vemos que cuando se les apareció los ángeles a las mujeres que fueron a buscar en el sepulcro a Jesucristo, les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y no solamente vive, sino que es la vida en sí mismo. En Él todos somos, en Él nos movemos. En Él está la vida y la vida eterna. Y si no creemos en la resurrección de Cristo, en que Cristo nos resucitará porque creímos en Él, vana es nuestra fe. Nuestra vida en este mundo es pasajera. Todo lo que podamos lograr solamente tendrá un placer momentáneo. Lo real y lo verdadero es lo eterno. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, haced tesoros en el cielo, donde los tesoros no se pueden corromper. El evangelio se centra en muchos puntos que vimos esta mañana. Primero, que los hombres inundados de pecado tienen la oportunidad de arrepentirse, porque Cristo murió para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. También les dijo acerca de que Dios juzgará a todo ser viviente. Y dice el apóstol Pedro que el juicio comenzará con la casa de Dios, con nosotros. Y también nos dice acerca de la resurrección, de que la resurrección es parte vital de nuestro evangelio. Vemos que después de esto se burlaron del apóstol Pablo, de que este evangelio parecía locura. El evangelio parecerá locura a aquellos que se pierden. Sin embargo, basta que se convierta uno para que el evangelio tenga fruto. En aquel entonces se convirtieron 2 personas, Dionisio y Damaris, y otros con ellos. Vemos que el evangelio fue eficaz. A pesar de que esta humanidad pueda estar llena de inmundicia, nosotros debemos de predicar el evangelio. Debemos de predicarlo como el apóstol Pablo,
centrándose en el arrepentimiento, en el juicio final y también en la resurrección de los muertos. Y que Cristo ama al pecador, pero no su pecado. Que Cristo llama a todos los hombres que se arrepientan para que tengan vida en Él. Esta mañana, si usted ha vivido una vida de religión, arrepiéntase de ello. Dios ha prestado este don a los hombres. Que vengan todos y procedan a arrepentimiento. Que vengan a Cristo, que vengan a los pies de Él, que confíen en su poder transformador, que se arrepientan y se alejen de sus malos caminos. Si usted vive una vida en que adora a un Dios que no conoce, ore como oró nuestro Señor Jesucristo. Que te conozcan a ti, que te conozcan a ti y al que enviaste a nuestro Señor Jesucristo. Ore a Dios y diga: quiero conocerte, Dios mío. Quiero saber realmente que me amas. Quiero saber realmente que estás conmigo. Quiero saber realmente que nunca me desampararás. Y si usted vive con alguna idolatría, con alguna sabiduría pagana, alguna filosofía que lo hace extraviar de las razones de la prudencia, pues venga a Cristo y pídale perdón. Y dígale que Él inunde de la palabra de Dios su corazón y que le muestre la verdad. La palabra de Dios testifica de nuestro Señor Jesucristo de tapa a tapa. Es el plan perfecto de redención para el hombre. También seamos conscientes de la obra que hagamos en este mundo, que todo será llamado a juicio, porque así lo dice la palabra de Dios. Permita que la gracia de Dios opere en su vida y pueda usted predicar el Evangelio. Muchas veces podemos pensar que el ponerse a platicar del Evangelio es predicar, pero podemos ser testimonios de un cristianismo verdadero, de que Cristo realmente mora en nosotros. Las palabras convencen, decía alguien, pero los hechos arrastran. Que sea usted un testimonio real de que Cristo vive en usted. Y así que oremos de acuerdo a su condición. Dios conoce su condición. Acérquese a Dios. Vea que ha encomendado un día en que se terminará la gracia. Un día en el que nunca más se podrá negociar a la entrada de Dios. Así que oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que por favor, Señor, esta palabra que hemos meditado, Señor, tú seas el que convenzas, Dios mío. Si alguien, Señor, ha vivido bajo religión, en religiosidad, Señor, que sea parte de ellos, Señor, y venga a conocerte a ti, al único Dios y verdadero, que no creemos ídolos en nuestro corazón. Si alguien, Señor, ha sido lleno de filosofías, de predicaciones alejadas de ti, Señor, te pedimos, Señor, que limpies su corazón y lo llenes con tu palabra. Te pido también, Dios mío, si alguien no te conoce verdaderamente, que te podamos conocer, que podamos saber que eres un Dios real, que estás con nosotros en todo momento, que no nos desampararás, que nunca te alejarás de nosotros, que nos amas. Estemos convencidos de que nos amas, Dios mío, que no vivamos una vida alejada de ti. Te pido, Señor, que por favor llames almas al arrepentimiento, que salve las almas. Por favor, bendito Dios, sálvanos. Sálvanos, Dios mío, porque la salvación solamente te pertenece a ti. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a creer en tu evangelio, Dios mío. Que sea real en nuestras vidas. Que sea testimonio real en nuestras vidas, Señor. Porque dice tu palabra que ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio. Señor, te pedimos también que estemos conscientes, Señor, de la obra que hacemos, que podamos traer, Señor, obra agradable delante de ti, que no nos presentemos con manos vacías, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida consagrada para ti, Dios. Una vida, Señor, que traiga frutos para ti, que no busquemos la vanagloria, Señor, sino, Señor, que tu honra y tu gloria y tu alabanza. Gracias, bendito Dios.
Gracias porque estás con nosotros. Ayúdanos en nuestras necesidades. Todos los que pusieron necesidades, Señor, atiende sus súplicas. Que conozcan que tus promesas son reales, Señor. Que tú proveerás, tú sanarás, que tú libertarás, porque eso dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Sigue orando, mi hermano. Hay unas necesidades. Graciela Morales, y vamos a orar también por Susana Mata. Y sabemos que todos tenemos necesidad, todos. Y que el Señor sea quien nos redarguya, que nos transforme y que podamos pedir que le conozcamos. Gracias, Maestro, por tu palabra. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, conoces nuestra vida, nuestro andar. Te pedimos, Señor, que nos limpies, que podamos, Señor, arrepentirnos de el pecado que tenemos, Señor, que hemos hecho y aún, Señor, del que no conocemos. Que te agrademos a ti, Señor, que busquemos tu gloria, que busquemos, Señor, tu rostro, aún mientras pueda ser hallado. Perdónanos, Señor. Enséñanos a orar, a arrepentirnos, Señor. Y que pueda, Señor, estar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, cuando venga la prueba, cuando venga, Señor, la tentación. Que permanezcamos en ti y que te podamos conocer, Señor. Que cuando tú vengas nos halles dignos, Señor, que nos halles íntegros para tu gloria y para tu honra, Señor. Enséñanos tú, Señor. Enséñanos, Maestro. En el nombre de Jesús, te amamos, Señor. Enséñanos, Padre. Gracias por tu misericordia. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo. A sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y les sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él.
Yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Que esta sea nuestra oración, mi hermano, que podamos rendirnos a Él de todo corazón, serle fiel a Él. Si Dios no ha venido por nosotros, a las 3 en punto, el próximo servicio, mi hermano. Dios le bendiga.